Hay un libro que ha abarcado siglos, imperios supervivientes y cambios culturales. Un texto tan enigmático y poderoso que despierta fascinación y miedo a partes iguales. El libro del Apocalipsis. En sus páginas no solo hay historias, sino profecías. No hay solo símbolos, sino mensajes que resuenan a través de la historia y llegan al presente con una urgencia imposible de ignorar. ¿Por qué estas palabras siguen siendo tan relevantes? Quizás porque, a diferencia de otros textos antiguos, no son meros relatos del pasado, sino advertencias del futuro. Un futuro que, para muchos, ya está llamando a la puerta. Y aquí hay algo curioso. ¿Sabías que los personajes y acontecimientos descritos en el Apocalipsis, como el caballero blanco, el caballo rojo o el caballo amarillo, se interpretan de maneras completamente diferentes según el contexto? Algunos los ven como signos de esperanza, otros como presagios de destrucción. Pero la verdad puede ser mucho más profunda de lo que imaginamos. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que las señales descritas en el Apocalipsis ya estaban ocurriendo a nuestro alrededor? Más importante aún, ¿cómo reaccionarías si supieras que estas profecías tienen implicaciones directas para tu vida? Este video no trata solo de interpretaciones religiosas. Se trata de cómo estos mensajes se conectan con el caos del mundo actual, guerras, crisis sociales, desigualdades, y cómo pueden moldear el futuro. Muchos ignoran estas profecías porque parecen lejanas, casi irreales. Pero, ¿y si esto fuera parte del plan? ¿Y si el mayor truco del caos fuera hacer que nadie preste atención a las señales que nos advierten y preparan? Hay algo profundamente inquietante y al mismo tiempo fascinante en este pensamiento. Hoy exploraremos los mensajes más poderosos y transformadores del libro del Apocalipsis. Analicemos el significado de cada profecía y comprendamos cómo hablan de la condición humana, nuestras elecciones y los desafíos que enfrentamos todos los días. Antes de continuar, una pregunta para usted. ¿Qué es más aterrador? ¿Saber que algo inevitable se avecina o vivir sin saber lo que se avecina? Este es el dilema que nos presenta el Apocalipsis. No como un texto para asustar, sino como una invitación a la preparación, al discernimiento y a la reflexión. No es coincidencia que tantos acontecimientos en el mundo actual parezcan resonar con los mensajes de la profecía. Guerras y conflictos, desastres naturales, crisis espirituales y emocionales. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente importa y cómo podemos prepararnos para lo que está por venir. Este no es un video de respuesta simple, es un viaje para explorar los misterios más profundos, aquellos que desafían nuestras creencias más arraigadas y nos invitan a ver el mundo de otra manera. Porque al final, las profecías no tratan solo de lo que podría suceder, sino de cómo elegimos responder. Prepárese para descubrir no solo lo que revela el Apocalipsis, sino lo que exige de cada uno de nosotros. Porque estos mensajes no son solo un informe del fin, sino una oportunidad para nuevos comienzos. Entonces, sumergámonos juntos en este viaje y desvelemos los misterios que dan forma a nuestro presente y nuestro futuro. Antes de continuar, quiero compartir algo con ustedes. Muchos de los que siguen nuestras reflexiones aún no se han suscrito al canal. Si estos mensajes tuvieron sentido para usted y contribuyeron de alguna manera, considere suscribirse y dejar un me gusta. Estos simples gestos ayudan a difundir este mensaje a más personas y a hacer que este espacio siga creciendo, permitiéndonos seguir llevando contenido tan profundo como este. Emprendamos este viaje juntos. Desde los primeros textos registrados por la humanidad, la relación entre el hombre y lo divino ha sido una constante. Los antiguos buscaban en los cielos explicaciones a los misterios de la vida, desde las estrellas hasta los desastres naturales. Sin embargo, pocos textos son tan enigmáticos y universales como el libro del Apocalipsis, que no solo ofrece una visión del futuro, sino también una invitación a una relación más profunda con lo espiritual. Cuando hablamos de religiosidad y espiritualidad, estamos abordando dos aspectos fundamentales de la existencia humana. La religiosidad se refiere a prácticas externas, rituales, celebraciones y símbolos. La espiritualidad es más íntima
y conecta al individuo con algo más grande, ya sea Dios, el universo o el propósito de la vida. Ambas dimensiones se encuentran en los mensajes del Apocalipsis, desafiando al lector a buscar algo más allá de lo visible. Escrito hacia finales del siglo I, el Apocalipsis de Juan es más que un texto sobre el fin del mundo. Se trata de una carta enviada a 7 iglesias de Asia Menor, ubicadas en lo que hoy conocemos como Turquía. Estas comunidades enfrentaron persecución bajo el Imperio Romano, y el libro fue escrito para animarlas y recordarles que el sufrimiento terrenal no era el final de la historia. En una época en la que profesar la fe cristiana significaba arriesgar la vida, el Apocalipsis era un símbolo de resistencia y esperanza. Los mensajes centrales del texto no se refieren solo a la destrucción o el juicio. También hablan de renovación y de un propósito mayor para la humanidad. La metáfora de la Nueva Jerusalén, por ejemplo, representa la restauración final, donde el sufrimiento será reemplazado por la paz eterna y la plena conexión con Dios. Esta idea refleja un aspecto crucial de la espiritualidad: la búsqueda de trascendencia y renovación. A lo largo de la historia, varias crisis hicieron que las personas dirigieran su atención hacia el Apocalipsis y reflexionaran sobre su espiritualidad. Un ejemplo sorprendente fue la peste negra del siglo XIV, que devastó Europa y dejó millones de muertos. Durante ese tiempo, muchos creían que estaban viviendo en los últimos días descritos en el texto. El sufrimiento suscitó interrogantes sobre el sentido de la vida y despertó una intensa religiosidad en busca de respuestas. Más recientemente, la pandemia de COVID-19 también reavivó estas reflexiones. Un informe del Pew Research Center, publicado en 2020, reveló que en Estados Unidos, aproximadamente una cuarta parte de la población comenzó a orar con más frecuencia durante la pandemia. La búsqueda de respuestas espirituales no se limitó a una religión específica, sino que reflejó una necesidad global de esperanza en medio de la incertidumbre. Estos acontecimientos muestran cómo las crisis profundas a menudo nos llevan a mirar más allá de lo tangible. El Apocalipsis, con su lenguaje simbólico y promesas de redención, ofrece un marco poderoso para interpretar estos momentos y encontrar significado. Los mensajes del Apocalipsis nos invitan a reflexionar sobre cómo la espiritualidad puede transformar la forma en que enfrentamos los desafíos del mundo. Por ejemplo, el texto menciona la paciencia de los santos, en referencia a la perseverancia ante la adversidad. Esta idea nos recuerda que la espiritualidad no es solo una búsqueda individual, sino también una práctica de resistencia colectiva, una forma de encontrar fuerza en medio de las tormentas de la vida. Esta conexión espiritual es algo que muchas personas experimentan en tiempos de crisis. Los estudios demuestran que las personas que practican la meditación o la oración con regularidad tienen una mayor resiliencia emocional. Una investigación de la Asociación Estadounidense de Psicología destacó que la espiritualidad puede ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad, especialmente en momentos de gran incertidumbre. Vivimos en una época marcada por la incertidumbre, en la que el cambio climático, las desigualdades sociales y los conflictos globales dominan las noticias. El libro del Apocalipsis, a pesar de haber sido escrito hace más de 2000 años, resuena con esta realidad contemporánea. Nos desafía a considerar cómo las decisiones humanas impactan no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. La espiritualidad descrita en el texto va más allá de los rituales religiosos. Es un llamado a una vida con propósito, donde nuestras acciones diarias reflejen valores divinos. La metáfora de la corona en el Apocalipsis, por ejemplo, no es solo un símbolo de victoria, sino de logro espiritual, algo que se logra a través de la fe, la perseverancia y la conexión con Dios. En el cristianismo, esta conexión suele estar simbolizada por la oración. Pero incluso fuera del contexto religioso, la práctica de buscar algo más grande, ya sea a través de la contemplación o del servicio a los demás, es un reflejo de cómo la espiritualidad nos ayuda a atravesar tiempos difíciles. En última instancia, lo que ofrece el Apocalipsis es una elección: vivir una vida guiada por principios espirituales o perderse en las distracciones y tentaciones del mundo.
Esta elección es profundamente personal, pero tiene implicaciones universales. ¿Cómo eliges afrontar las pruebas de la vida? ¿Cómo encuentras significado en un mundo lleno de incertidumbre? La religiosidad y la espiritualidad presentadas en el Apocalipsis son un poderoso recordatorio de que no estamos solos en nuestro viaje. Incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que nos guía, siempre y cuando estemos dispuestos a buscarla. Quizás, más que nunca, este mensaje sea lo que necesitamos escuchar. Después de todo, la espiritualidad no es solo una práctica, es un camino para transformar el caos en propósito y el sufrimiento en esperanza. Con esto, la pregunta que queda es, ¿cómo eliges responder al llamado de lo espiritual en tu vida? El concepto del bien y del mal es tan antiguo como la propia humanidad. Impregna todas las culturas, religiones y filosofías, moldeando la forma en que las personas entienden sus elecciones y sus consecuencias. En el libro del Apocalipsis, esta dualidad es una fuerza central, representada por figuras, símbolos y eventos que trascienden el tiempo y el espacio. Esta visión es más que un simple choque entre dos polos opuestos, es un reflejo de las complejidades de la condición humana. En el centro de esta narrativa está la lucha entre lo justo y lo engañoso. El Caballero Blanco, por ejemplo, es una figura que despierta tanto esperanza como sospecha. En el Apocalipsis, aparece montado en un caballo blanco, empuñando un arco y llevando una corona. Al principio, parece ser un símbolo de triunfo y justicia. Sin embargo, la ausencia de flechas en su arco y el hecho de que salió ganando y para ganar, llevaron a muchos a cuestionar sus intenciones. ¿Fue un salvador o un engaño disfrazado? Esta ambigüedad es una invitación a reflexionar sobre las múltiples caras del poder y el liderazgo. A lo largo de la historia, el bien y el mal a menudo se han presentado de manera confusa. Los líderes carismáticos, por ejemplo, pueden ser vistos por algunos como salvadores, mientras que otros los ven como manipuladores. Esta complejidad refleja la propia dualidad del Caballero Blanco. No todo lo que parece justo resiste inmediatamente un examen más profundo. Esta lección es eterna. La verdadera justicia no se esconde detrás de las apariencias, sino que se revela en las acciones y las intenciones. Otro ejemplo de esta dualidad en el Apocalipsis está en los otros jinetes, como el caballo rojo, que representa la guerra, y el caballo amarillo, asociado a la muerte. Estas cifras nos recuerdan que el mal no surge de forma aislada. A menudo se alimenta de nuestras propias elecciones y divisiones. Las guerras no comienzan de la nada. Son el resultado de decisiones humanas, conflictos de intereses y fracasos en la búsqueda de la paz. Asimismo, el mal en nuestra vida personal puede surgir cuando dejamos de lado los valores éticos y espirituales. Una de las características más intrigantes de esta lucha entre el bien y el mal es su presencia tanto fuera como dentro de cada uno de nosotros. En el mundo exterior, vemos esta batalla en los conflictos armados, las injusticias sociales y la destrucción ambiental. Internamente se manifiesta como dudas, miedos e impulsos que nos alejan de nuestros principios. El Apocalipsis, al presentar estas imágenes, nos desafía a mirar hacia adentro e identificar nuestras propias luchas internas. Los estudios modernos en psicología también apoyan esta opinión. Las investigaciones muestran que gran parte de nuestras decisiones diarias están influenciadas por un conflicto interno entre nuestras convicciones morales y las tentaciones de conveniencia o egoísmo. Este conflicto interno es, en muchos sentidos, una continuación de la batalla descrita en el Apocalipsis. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, nos enfrentamos, a nivel micro, a la misma dualidad que da forma al macrocosmos. La Biblia no solo reconoce esta lucha, sino que también ofrece herramientas para afrontarla. Por ejemplo, en Mateo, Jesús advierte sobre los falsos profetas que se presentan como ovejas, pero que en realidad son lobos. Esta metáfora es una manera poderosa de recordarnos que el mal rara vez se presenta como algo explícitamente malo. Más bien, se disfraza de algo deseable o conveniente. Esta es una lección valiosa tanto para la vida espiritual como para la vida cotidiana.
necesitamos discernimiento para ver más allá de las apariencias. La dualidad entre el bien y el mal también es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias. El Apocalipsis muestra esto vívidamente, con cada sello, trompeta y copa, trayendo juicios que son el resultado de acciones humanas acumuladas a lo largo del tiempo. Este principio resuena en nuestras propias vidas. Cuando actuamos de manera egoísta, eventualmente enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones. Por otro lado, cuando elegimos lo que es justo y bueno, creamos un impacto positivo que puede resonar de maneras que no siempre nos damos cuenta. En el contexto espiritual, esta dualidad nos llama a la acción. No basta simplemente con evitar el mal, es necesario buscar activamente el bien. Esto significa luchar por la justicia, practicar la compasión y vivir de manera que nuestras acciones reflejen nuestros valores más elevados. El Apocalipsis nos muestra que Dios no es pasivo, es poderoso, transformador e inquebrantable, incluso ante los mayores desafíos. Un aspecto que no se puede ignorar es la esperanza que ofrece esta dualidad. A pesar de todo el caos descrito en el Apocalipsis, el bien siempre prevalece. Esto está simbolizado por la figura de Cristo como Cordero, que vence el mal no mediante la fuerza bruta, sino mediante el sacrificio y el amor. Este mensaje es profundamente reconfortante. No importa cuán intensa sea la batalla, el bien es inherentemente más fuerte porque está basado en la verdad. La dualidad entre el bien y el mal presentada en el Apocalipsis no es solo un tema teológico. Es una realidad que todos experimentamos a diario. Ya sea en decisiones grandes o pequeñas, nos enfrentamos a elecciones que moldean quiénes somos y el impacto que tenemos en el mundo. El Apocalipsis nos recuerda que incluso en medio de la mayor oscuridad, siempre existe la oportunidad de elegir la luz. Esa es la verdadera esencia de esta lucha. No se trata solo de lo que enfrentamos en el mundo exterior, sino de quienes decidimos ser al enfrentarlo. El materialismo es una característica sorprendente de nuestra sociedad. Desde la Revolución Industrial, cuando el consumo comenzó a expandirse como nunca antes, hasta la actualidad, en la que la búsqueda incesante de bienes materiales define gran parte de nuestras elecciones, el deseo de acumular riqueza moldea no solo las economías, sino también los valores humanos. El libro del Apocalipsis, escrito hace más de 2000 años, aborda con impresionante precisión los peligros de una vida centrada exclusivamente en el materialismo, advirtiendo sobre las consecuencias espirituales de priorizar lo temporal sobre lo eterno. En el Apocalipsis, la caída de la Gran Babilonia se presenta como un acontecimiento histórico que simboliza el colapso de un sistema centrado en el lujo, el poder y la idolatría del consumismo. Babilonia no es solo un lugar físico, sino el reflejo de una cultura que valora excesivamente las riquezas materiales, ignorando los principios espirituales. La descripción de su destrucción, en la que reyes, comerciantes y marineros lamentan la pérdida de sus fuentes de riqueza, pone de relieve la fragilidad de un sistema basado en la acumulación y la ostentación. Este pasaje resuena en la sociedad contemporánea, donde el materialismo desenfrenado a menudo se considera un indicador de éxito. Si miramos el mundo actual, es fácil encontrar paralelos con esta crítica. El materialismo moderno está impulsado por la industria de la moda, la tecnología y el consumo desenfrenado. Para muchos, el valor de una persona está directamente relacionado con lo que posee, desde el automóvil que conduce hasta las marcas que utiliza. Sin embargo, este estilo de vida tiene un alto coste, no solo para las personas, sino también para el planeta. La búsqueda de más bienes materiales contribuye al agotamiento de los recursos naturales, al cambio climático y a las desigualdades sociales. Un ejemplo práctico de este impacto se puede ver en la industria de la moda rápida. Este modelo de negocio, basado en la producción en masa de ropa de bajo coste, genera miles de millones de dólares en beneficios, pero a costa de condiciones laborales de explotación y una cantidad alarmante de residuos textiles. Los datos de informes medioambientales muestran que cada año se desechan millones de toneladas de ropa, a menudo sin reciclarse, lo que demuestra el efecto directo del consumismo excesivo. El Apocalipsis, al narrar la destrucción de Babilonia,
nos invita a reflexionar sobre la fugacidad de lo que hemos acumulado. Nos recuerda que las riquezas materiales, por mucho que traigan consuelo temporal, no tienen valor duradero. Este mensaje se refuerza en varios otros pasajes bíblicos, como cuando Jesús pregunta: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esta pregunta sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el siglo I, especialmente en una época en la que el enfoque en el materialismo a menudo deja de lado las conexiones humanas y espirituales. Si este contenido te hace reflexionar, aprovecha ahora para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda mucho a fortalecer nuestra comunidad y llevar estos importantes mensajes a más personas. Contamos contigo para seguir difundiendo este propósito. La desigualdad social, un subproducto directo del materialismo, es otro problema ampliamente abordado. En Apocalipsis, la imagen del jinete sobre el caballo negro, cargando una balanza, ilustra la disparidad y la injusticia económicas. Mientras algunos disfrutan de la abundancia, otros luchan por sobrevivir. Hoy, esta realidad es evidente en datos como los de organizaciones globales que muestran que la riqueza del mundo se concentra en manos de una pequeña porción de la población, mientras que miles de millones viven en la pobreza. Esta desigualdad no es solo económica, sino también moral, ya que refleja elecciones colectivas que priorizan las ganancias sobre el bienestar común. Otro aspecto del materialismo moderno criticado por el Apocalipsis es la idolatría del éxito, simbolizado por la corona que recibe el caballero blanco. Esta corona, en esencia, representa autoridad y logros, pero plantea la pregunta: ¿a qué costo se logran estas victorias? En la sociedad actual, a menudo sacrificamos tiempo con la familia, la salud e incluso los principios éticos en nombre de ambiciones profesionales y financieras. Sin embargo, el texto bíblico nos recuerda que la verdadera victoria no está en los logros externos, sino en una vida guiada por un propósito y valores espirituales. Además, el materialismo a menudo trae consigo un vacío espiritual difícil de llenar. Los estudios muestran que, a pesar del aumento del consumo, la felicidad global no crece al mismo ritmo. Las investigaciones realizadas en países desarrollados indican que, a partir de un determinado nivel de ingresos, un aumento de las posesiones materiales no mejora significativamente el bienestar emocional. Esto sugiere que el verdadero significado de la vida no se puede encontrar en las cosas que podemos comprar. El Apocalipsis nos llama a resistir la tentación de buscar en el materialismo la respuesta a nuestros anhelos más profundos. Nos invita a invertir en algo eterno, en lugar de aferrarnos a cosas efímeras. Esto no significa que debamos abandonar por completo las posesiones materiales, sino que debemos ponerlas en perspectiva. Deberían servir a un propósito mayor en lugar de convertirse en el centro de nuestras vidas. Una forma práctica de aplicar esta enseñanza es adoptar un estilo de vida más sencillo y consciente. Esto puede significar consumir de manera más responsable, ayudar a quienes lo necesitan y valorar las experiencias y relaciones por encima de los objetos. Pequeñas decisiones, como donar a causas benéficas, dedicar tiempo al voluntariado o simplemente reducir el desperdicio, pueden ser pasos concretos para combatir los efectos del materialismo. En última instancia, la crítica al materialismo hecha en el Apocalipsis es un llamado a la transformación. No se trata solo de reconocer los problemas del mundo, sino de actuar de manera diferente. El texto nos desafía a reflexionar sobre dónde ponemos nuestro corazón y nos recuerda que, al final, lo que realmente importa no es lo que tenemos, sino quiénes somos. Es una invitación a abandonar lo superfluo y buscar una vida guiada por un propósito, donde los valores espirituales sean la base de todas nuestras elecciones. El conflicto interno es una de las batallas más desafiantes que enfrentamos. A diferencia de los problemas externos, ocurre silenciosamente, en lo profundo de nuestra mente y corazón, moldeando nuestras elecciones e impactando profundamente la forma en que vivimos. En el libro del Apocalipsis, esta lucha está representada por símbolos y eventos que no solo describen un escenario global, sino que también resuenan dentro de cada individuo, reflejando las tensiones internas que enfrentamos a diario. El Apocalipsis nos presenta poderosas metáforas, como la del caballero blanco,
que simboliza la victoria y la conquista, pero que también conlleva un enigma. ¿Sería un salvador o una ilusión disfrazada? Esta ambigüedad resuena con los dilemas que enfrentamos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a elecciones que parecen correctas, pero que, analizadas más profundamente, revelan intenciones dudosas o consecuencias inesperadas? Estos dilemas internos nos desafían constantemente. Por ejemplo, a menudo nos vemos llevados a preguntarnos si actuamos por ego o por un propósito mayor. Cuando buscamos el éxito, ¿es para ayudar a los demás o para alimentar nuestra vanidad? Estos conflictos internos son un reflejo de una dualidad que todos llevamos, la tensión entre nuestros valores espirituales y los impulsos del ego. La psicología moderna ofrece valiosas ideas sobre este tema. Carl Jung, famoso por su teoría de la sombra, describió el lado oculto de nuestra personalidad como una parte esencial del yo que necesita ser confrontada para lograr el equilibrio emocional. Paralelamente, el Apocalipsis nos desafía a enfrentar a nuestros caballeros interiores, esas partes de nosotros que luchan por el control y pueden llevarnos por caminos de destrucción o redención. Un claro ejemplo de ello es el jinete del caballo rojo, que simboliza la guerra y el conflicto. Aunque el texto se refiere a batallas externas, también señala las guerras internas que libramos. El miedo, la envidia y el resentimiento son a menudo las armas que utilizamos contra nosotros mismos, creando divisiones en nuestro propio corazón. Cuando no resolvemos estos conflictos, pueden manifestarse como ansiedad, ira o incluso aislamiento. Otro aspecto importante del conflicto interno es la batalla constante entre el miedo y la fe. En tiempos de incertidumbre, es natural sentir miedo, pero el Apocalipsis nos recuerda que la fe es la clave para superar estos momentos. En el texto vemos que aquellos que perseveran incluso ante la adversidad son recompensados con la corona de la vida. Esto nos enseña que, aunque el miedo es inevitable, no debería definir nuestras acciones. En cambio, debemos buscar el coraje para actuar según nuestros principios. Estas batallas internas también pueden verse en el contexto del materialismo. El Apocalipsis critica la idolatría del éxito y las riquezas, un tema que se conecta directamente con nuestros deseos internos. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la presión de acumular posesiones o alcanzar puestos destacados, solo para descubrir que esas cosas no nos aportan la paz que buscamos? Este ciclo de búsqueda e insatisfacción es un reflejo directo de una desconexión con nuestros valores espirituales. La reflexión personal es una herramienta poderosa para abordar estos conflictos. Cuando nos detenemos a analizar nuestras motivaciones y acciones, podemos identificar áreas en las que no estamos alineados con nuestros principios. El Apocalipsis nos anima a hacer esta introspección. No es solo un relato de destrucción, sino también una invitación a evaluar nuestras vidas y buscar un propósito más profundo. Por ejemplo, la imagen del caballo negro, que lleva una balanza, representa no solo la desigualdad externa, sino también el desequilibrio interno. A menudo damos prioridad a determinadas áreas de nuestra vida, como el trabajo o las ambiciones personales, mientras descuidamos nuestra salud emocional y espiritual, o incluso nuestras relaciones. Este desequilibrio nos lleva a un estado de insatisfacción constante, donde nunca nos sentimos completos, independientemente de lo que consigamos. Reconocer estos desequilibrios es el primer paso para encontrar la paz. La espiritualidad proporciona una base sólida para esto, ayudándonos a realinear nuestras prioridades y encontrar significado más allá de lo superficial. El Apocalipsis nos recuerda que el verdadero equilibrio proviene de conectarnos con lo divino, de poner nuestra fe en algo más grande que nosotros mismos. Otro punto importante es la necesidad de practicar el perdón tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. El Apocalipsis nos enseña sobre la redención y los nuevos comienzos, recordándonos que nunca es demasiado tarde para corregir nuestros errores y buscar la paz interior. Cuando cargamos con resentimientos, se convierten en pesos que nos impiden alcanzar la alegría y la plenitud. Al final, los conflictos internos que enfrentamos son oportunidades de crecimiento.
Así como el Apocalipsis presenta una visión de caos seguida de renovación, nuestras batallas personales pueden llevarnos a transformaciones significativas. Nos desafían a ser honestos acerca de quiénes somos, a enfrentar nuestros defectos y a buscar una versión más auténtica de nosotros mismos. Estos momentos de introspección son fundamentales para construir una vida más significativa. Nos permiten dejar de lado lo que ya no sirve y emprender un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Después de todo, el verdadero propósito no reside en la ausencia de conflictos, sino en la forma en que elegimos afrontarlos y en lo que aprendemos a lo largo del camino. El libro del Apocalipsis, a menudo recordado por sus imágenes de destrucción y juicio, es en realidad uno de los textos más poderosos sobre esperanza y redención. En medio de las descripciones del caos y la tribulación, ofrece un mensaje central. Incluso en las horas más oscuras, hay un propósito mayor guiado por el amor divino y la promesa de renovación. Esta dualidad es lo que hace que el Apocalipsis sea una obra tan profundamente inspiradora. La esperanza emerge vibrantemente en los pasajes que hablan de la Nueva Jerusalén. Esta ciudad, descrita como resplandeciente, adornada con piedras preciosas e iluminada por la gloria divina, es una metáfora de la redención y la restauración. Más que un lugar físico, simboliza el fin del sufrimiento, el triunfo sobre las pruebas y la reconexión plena entre Dios y la humanidad. Es la promesa de que, después de la tormenta, hay paz eterna esperando a quienes perseveran. A lo largo de la narración, se nos recuerda que la redención no es algo impuesto, sino una elección. Cada uno de nosotros está invitado a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas y a tomar decisiones que nos acerquen a este propósito mayor. Esta elección, sin embargo, no es fácil. Se requiere sacrificio, humildad y coraje para abandonar lo fugaz y abrazar lo eterno. El Apocalipsis nos anima a ver cada dificultad como una oportunidad de crecimiento, cada error como un paso hacia el aprendizaje y cada momento de dolor como un preludio a la curación. Este mensaje de esperanza y redención es profundamente relevante para el mundo moderno. Vivimos en tiempos de incertidumbre, marcados por crisis globales, conflictos sociales y una desconexión creciente entre las personas. El Apocalipsis nos recuerda que, incluso cuando todo parece desmoronarse, hay algo más grande en juego. La fe se convierte en un ancla en estos momentos, una fuerza que nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible. Historias de superación y transformación a lo largo de la historia ilustran cómo la esperanza puede florecer incluso en los contextos más desafiantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, millones de personas enfrentaron horrores inimaginables, pero muchos encontraron la fuerza en la fe y el amor por los demás para resistir. Esta resiliencia humana es un reflejo del mensaje central del Apocalipsis. La oscuridad nunca es el fin. Ella es solo un pasaje. Además, la redención es un concepto que trasciende el contexto religioso. Está presente en nuestra vida diaria, en la forma en que afrontamos nuestros errores, en cómo nos perdonamos a nosotros mismos y en cómo aprendemos a perdonar a los demás. Todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos perdidos, pero el mensaje del Apocalipsis nos recuerda que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Es una invitación a dejar atrás el pasado y construir algo nuevo, una vida guiada por un propósito y un significado. La idea de redención también aparece en la forma en que cuidamos el mundo que nos rodea. En el Apocalipsis, el caos y la destrucción son, en parte, consecuencia de las acciones humanas. Este mensaje resuena con fuerza hoy, cuando enfrentamos los impactos del cambio climático, la explotación de los recursos naturales y las desigualdades sociales. Así como la Nueva Jerusalén simboliza la restauración, estamos llamados a trabajar por la renovación de nuestro mundo, cuidando la creación divina y promoviendo la justicia. La esperanza, a su vez, se alimenta de pequeñas acciones cotidianas. Cuando elegimos amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de guardar rencor y compartir en lugar de acumular, estamos viviendo los principios que valora el Apocalipsis.
No se trata solo de esperar pasivamente un futuro mejor, sino de actuar ahora para sentar las bases de un mundo más justo y compasivo. Esta visión de esperanza también nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos. El Apocalipsis habla del juicio, pero no solo como un evento externo. Nos invita a evaluar nuestra propia vida, nuestros valores y nuestras elecciones. ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestros principios? ¿Estamos avanzando hacia lo que realmente importa? Estas preguntas nos ayudan a identificar áreas donde necesitamos cambios y nos inspiran a actuar. La promesa del Apocalipsis es clara. El sufrimiento y el caos son temporales, pero el amor y la redención son eternos. Este mensaje no es solo un consuelo, sino un llamado a vivir con propósito, confiando en que nuestras acciones tienen significado y que nuestras vidas son parte de algo mucho más grande. Cuando aceptamos esta verdad, somos capaces de afrontar cualquier desafío con fe y valentía, sabiendo que, al final, la luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas. El libro del Apocalipsis, a pesar de ser interpretado muchas veces como un texto de juicio y destrucción, es, ante todo, una invitación a la transformación espiritual. Sus mensajes, llenos de poderosos símbolos y metáforas, no solo describen eventos futuros, sino que también señalan la importancia de una conexión espiritual activa y consciente. Es como si cada página nos preguntara, ¿estás viviendo de acuerdo con el propósito mayor que ha sido asignado a tu vida? Este llamado a la acción espiritual no es solo un mensaje para el colectivo, es profundamente personal. Nos desafía a reflexionar sobre las elecciones que tomamos a diario y a preguntarnos si nuestras decisiones están alineadas con valores que trascienden lo material y lo efímero. En el Apocalipsis, esto está simbolizado por los sellos, las trompetas y las copas, que representan no solo acontecimientos globales, sino también las consecuencias de las decisiones humanas, ya sean individuales o colectivas. En un mundo marcado por constantes distracciones y desafíos, mantener un compromiso espiritual puede parecer difícil. Estamos rodeados de responsabilidades, plazos y la presión de cumplir con las expectativas externas. Sin embargo, es exactamente en este contexto donde el mensaje del Apocalipsis cobra mayor relevancia. Nos recuerda que la espiritualidad no es un lujo, sino una necesidad. Es la base que nos ayuda a navegar las incertidumbres de la vida con propósito y claridad. La práctica espiritual puede tomar muchas formas. Para algunos, es a través de la oración, un momento de intimidad con lo divino donde abrimos nuestro corazón y buscamos guía. Para otros, es a través de la meditación, una práctica que nos permite silenciar el caos interior y reconectarnos con lo que realmente importa. Cualquiera que sea el camino, el mensaje central es claro: lo espiritual debe ser una prioridad. El Apocalipsis también nos enseña que la acción espiritual no es algo pasivo. Implica no solo introspección, sino también acción concreta en el mundo. Cuando miramos las injusticias que nos rodean, hambre, pobreza, desigualdad, estamos llamados a responder. La fe no es solo un conjunto de creencias, sino una fuerza que debe traducirse en compasión, generosidad y servicio a los demás. El texto nos desafía a hacer luz en medio de la oscuridad, a ofrecer esperanza donde hay desesperación. Este llamado a la acción también nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestros recursos. En lugar de acumular posesiones para satisfacer deseos momentáneos, se nos anima a compartir para generar un impacto positivo en el mundo. Esto no significa renunciar a la comodidad, sino vivir con un propósito mayor, donde nuestras posesiones sean herramientas para ayudar, no simplemente para lucirse. Además, el Apocalipsis destaca la importancia del discernimiento espiritual. En un mundo lleno de mensajes contradictorios, es fácil perderse. Por eso, la práctica de buscar la sabiduría a través de la oración o la lectura de textos sagrados se vuelve fundamental. Es a través de esta conexión continua con lo espiritual que encontramos la fuerza para resistir las presiones externas y mantener intactos nuestros valores. La transformación espiritual es otro aspecto esencial de este llamado. El Apocalipsis nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo,
para abandonar lo que nos aleja de nuestro propósito y volvernos hacia lo que realmente importa. Ya sea mediante el arrepentimiento, el perdón o un cambio de actitud, siempre existe la oportunidad de alinear nuestra vida con lo eterno. Este viaje de transformación, sin embargo, no es algo que se pueda hacer solo. La comunidad juega un papel vital en este proceso. El Apocalipsis enfatiza la idea de que somos parte de algo más grande, de un cuerpo espiritual que se fortalece en la unidad. Esto nos invita a construir relaciones basadas en el amor, el respeto y el apoyo mutuo, valores que reflejan la esencia de la espiritualidad. El llamado a la acción espiritual en el Apocalipsis es una invitación a vivir con propósito y significado. Nos desafía a mirar más allá de lo inmediato y construir nuestras vidas sobre cimientos que resistan la prueba del tiempo. No se trata solo de buscar una conexión con lo divino, sino también de vivir de tal manera que esa conexión transforme cada aspecto de quienes somos y el impacto que tenemos en el mundo. ¿Qué estás haciendo hoy para responder a este llamado? Quizás sea el momento de iniciar o profundizar tu práctica espiritual, ya sea ayudando a alguien necesitado, tomando tiempo para orar o simplemente reflexionando sobre lo que realmente importa. Cada pequeño paso es una respuesta al mensaje eterno del Apocalipsis. Después de todo, la mayor invitación que recibimos es la de ser agentes de luz y transformación en un mundo que tanto lo necesita. A lo largo de este recorrido por el libro del Apocalipsis, exploramos las profundidades de un texto que va mucho más allá de profecías y juicios. Nos desafía a mirar hacia adentro, a comprender el mundo que nos rodea y a encontrar significado incluso en medio del caos. Más que una historia sobre el fin de los tiempos, el Apocalipsis es una invitación a la reflexión, la transformación y la acción. Cada símbolo, metáfora y mensaje del texto no se colocó allí por casualidad. Están ahí para recordarnos algo fundamental. Lo que realmente importa no es solo lo que enfrentamos, sino cómo elegimos responder. Es un llamado a dejar de lado lo que nos desconecta de nosotros mismos, de los demás y de lo divino, y a seguir una vida guiada por el propósito y la fe. Los desafíos presentados en las profecías del Apocalipsis resuenan con las crisis del mundo moderno. La búsqueda desenfrenada de bienes materiales, la división causada por conflictos internos y externos, y la desconexión espiritual que tantos experimentan son claros reflejos de elecciones que necesitan ser reevaluadas. Aún así, en medio de todas estas dificultades, el texto nos ofrece algo precioso: esperanza. Una promesa de que la oscuridad nunca será el capítulo final, sino el puente hacia algo más grande. El Apocalipsis nos enseña que cada momento, incluso los más difíciles, es una oportunidad. Una oportunidad para empezar de nuevo, para alinear nuestra vida con lo que realmente importa y ser instrumentos de cambio. Nos desafía a vivir más conscientemente, a ser más generosos, más compasivos y a encontrar fuerza no en lo que acumulamos, sino en cómo compartimos y servimos. Ahora la elección está en nuestras manos. ¿Cómo aplicaremos estas lecciones a nuestras vidas? ¿Qué haremos con los dones que tenemos, con el tiempo que nos han dado? El Apocalipsis nos recuerda que la transformación comienza con pequeñas acciones, un gesto de bondad, una palabra de aliento, una decisión de vivir con un propósito. Y quizás ese sea el mensaje más grande de todos. El final, como tantas veces lo interpretamos, no es un cierre, sino el comienzo de algo nuevo. Es una oportunidad para reescribir nuestra historia y contribuir a un futuro donde la luz prevalezca sobre la oscuridad. Y al final, no se trata solo del destino final, sino del viaje que hacemos para llegar allí. ¿Qué harás a partir de ahora? ¿Qué decisiones tomarás? Este viaje no termina aquí, apenas está comenzando. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ser parte de este viaje. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo reflexiones importantes como esta. Y si tienes curiosidad por profundizar aún más en este tema, no te pierdas el siguiente vídeo que ya te está esperando. Haz clic ahora y continúa este viaje con nosotros.